La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Hola amigos, les saluda Mario López de el Club Rotario de Ciudad de Guatemala. Bienvenidos al programa de Storytelling para Rotarios. Vamos a tener el gusto de compartir con ustedes los próximos 45 minutos. Vamos a dar unos 2 minutos más para esperar a las personas que se incorporen. Esto nos va a dar la oportunidad de que se nos unan personas que están incluidas desde México hasta Colombia y Venezuela. Así que va a ser un gusto poder estar con ustedes. Para poder empezar, me gustaría conocer de qué país son ustedes. Así que les voy a habilitar una pequeña encuesta que ustedes van a estar recibiendo en estos momentos. Vamos a aprovechar a poder pues iniciar el sondeo. Antes de eso, pues me han pedido solo que Andrés Patiño de Imagen Pública de la Zona quiere darles unas palabras. Así que con un momentito, ahorita voy a darle la habilidad a Andrés a hablar. Adelante, Andrés. Bueno, amigos, buenas noches. Mi nombre es Andrés Patiño, soy de Colombia, soy el asistente de Imagen Pública de la zona 25A para el distrito 4271. Es un honor tenerlos a todos. Espero que disfruten de este primer webinar de 3 que vamos a tener en este próximo mes y medio. Mario de Guatemala muy amablemente ha querido compartir con nosotros sus experiencias y esto va a servir mucho para nosotros poder afianzar todos los procesos de imagen pública que tenemos en nuestros clubes. Así que bienvenidos y espero, como les dije anteriormente, lo disfruten. Muchas gracias, Mario. Gracias, Andrés. Vamos a proceder entonces a realizar la pequeña encuesta. Voy a ponerte en mute. Cualquier persona que quisiera contribuir puede levantar la mano y perfectamente les puedo habilitar para que puedan hacerlo. Entonces empecemos con el primer sondeo. Por favor, ahí les estoy enviando para que ustedes en su aplicación puedan decirme de qué país son. Vamos a dar un minuto realmente para poder iniciar. Así podemos pues iniciar en la parte que es más bonita, que es la parte de las historias. Entonces tenemos 35% de los participantes de Colombia, de Centroamérica, República Dominicana, México, están participando, lo cual me da mucha alegría de ver que está bien distribuido nuestra zona. Perfecto. Vamos a cerrarlo porque con el tiempo es oro. Y logramos tener 33% Colombia, 33% Centroamérica, 8% República Dominicana y México. Empecemos pues la parte interesante que es Storytelling para Rotarios. Storytelling es una metodología que me he estado especializando que se enfoca principalmente en contar historias relevantes para crear una reacción por parte de la audiencia. Este tenía un enfoque muy fuerte en el tema de cómo poder generar más ventas en las empresas a través de contar historias más relevantes. Y como mencionó Andrés, este es el primero de 3 módulos. El primero es el de la importancia de las historias en Rotary. Hoy vamos a conocer pues por qué las historias son tan relevantes e importantes para nuestro movimiento. Seguiremos por el siguiente módulo, que será de metodología para crear historias relevantes. Este es muy bonito este módulo, los invito a que participen en el siguiente, ya que vamos a ver las herramientas de cómo crear historias relevantes, no solo para nuestro movimiento, sino que para sus propias empresas. Y el tercero, que va a ser muy interesante, es, bueno, ya que aprendimos la metodología, vamos a practicar a crear historias que sean más relevantes para Rotary. Así que empecemos. El módulo 1, que es la importancia de las historias de Rotary. Empecemos hablando de, bueno, ¿por qué es tan importante contar buenas historias? Bueno, pues como ustedes saben, este es el reporte que emití el día de hoy desde Rotary.org, donde nos hemos quedado pues estancados en el 1.2 millones de socios en Rotary. Esto lo que me pareció interesante es de que desde el año 2015 hasta la fecha hemos perdido un 1% de la membresía neta. Esto implica que todos los socios nuevos que han entrado en nuestros distritos se han perdido y hemos perdido en realidad 11,000 socios en el mundo. Entonces la primera pregunta que yo les dejaría a ustedes para que la discutan con sus compañeros es
¿será que estamos contando las historias correctas hacia la audiencia correcta? Porque una de las cosas que hemos visto es de que las historias para las nuevas generaciones son un poco diferentes. Y la forma de poder contar estas historias es bien interesante porque le tenemos que dar un sentido de propósito. Hoy vamos a encontrar uno de los momentos más pues impresionantes que he tenido yo para poder evaluar el modelo de Rotary, y es que creo que en la historia que estamos contando del movimiento rotario hay que actualizarla y hay que cambiarla, porque creo que estamos enfocándonos mucho hacia nosotros y no tanto hacia las personas que queremos llegar y nuestras audiencias. Así que les hago una pequeña introducción. ¿Para qué es que contamos historias de Rotary? ¿Será que, bueno, yo creo que hay dos especialmente que son importantes, que es la primera, para poder atraer y retener a los propios socios? Esto nos gusta mucho, contar las historias de todo lo que hemos hecho nosotros, todo lo que nuestro club hace, y para poder venderle a los potenciales socios que puedan integrarse al movimiento rotario y a nuestro club. Y el segundo es para gestionar donantes. Es para poder obtener recursos para, pues, elaborar proyectos. La pregunta es, ¿qué tipo de historia es la que estamos contando en nuestro club? Pues lo más común que nosotros comentamos es la historia, significa cuántos años ha tenido nuestro club, cuáles son los principales proyectos que hemos utilizado. Posiblemente contaremos un poquito sobre la forma en que somos amigos dentro de nuestro club. Pero la verdad es que les dejo una pregunta, y muchas de las preguntas que les voy a mencionar en el seminario del día de hoy tienen que ver con una retrospectiva que yo espero que ustedes realicen en sus propios clubes. Y la primera es, ¿qué tanto es relevante para un socio posiblemente joven de unos 30, 35 años que nuestro club tenga, en el caso mío, 95 años, o que tenga 60, o que tenga 30? ¿Qué tan relevante para él será, aunque nosotros hablemos con mucho orgullo de los proyectos que realizamos, para ellos será relevante esos proyectos? ¿Será que nosotros estamos contando historias que desaniman o que animan a nuestros socios para ser más involucrados y más enfocados hacia lo que queremos que sea el movimiento rotario? Entonces, vamos a hablar, para entender un poquito el concepto de las historias, el problema más grande que existe, y ahora hablemos no solo del Rotary, hablemos de en general, es que el movimiento de storytelling está tomando un auge porque cada día más existe un ruido fuerte en toda la parte de redes sociales, en la comunicación, en nuestros propios medios de periódicos y de televisión, donde estamos compitiendo por la atención de una audiencia que cada vez siente que los datos, que los tweets, por ejemplo, en Twitter, cada día son más y más cortos su atención. Entonces, nosotros no podemos lanzar datos, como le mencionaba, de cuántos años tiene nuestro club o cuánto es lo que nosotros hacemos en proyectos. Tenemos que contar historias que sean relevantes para la audiencia y no necesariamente para nosotros. Todo esto nace, y esto es donde se vuelve interesante la plática que vamos a tener el día de hoy, porque quiero que empecemos retrocediendo en el tiempo hacia nuestra época de como los seres humanos en la época neandertal, donde nuestro enfoque es de supervivencia, donde las personas se dedicaban a cazar para poder obtener comida, para poder sobrevivir. Los estudios que nos hemos tenido acceso reflejan que el músculo, la parte del cuerpo que más consume la energía, es el cerebro. Y cuando hablamos que el cerebro es el órgano que mayor consumo tiene de energía, significa que ese cerebro reptiliano lo que tiene es un mecanismo de supervivencia permanente. Y por ende, el enfoque más importante que tiene este cerebro es en ahorro de calorías o ahorro de energía. Es por esto de que cuando regresamos a estas épocas, recordemos de que las personas en esa época no estaban realmente acostumbradas a sus 3 comidas al día y con postre y café. No, estaban buscando a mamuts o a un animal para poder cazarlo y pues comer la mayor cantidad posible de alimentos porque no sabían cuándo iba a ser su siguiente comida. Esto implica de que pues tenemos que su enfoque era principalmente de ahorro de energía.
Entonces, quisiera hacerles una pregunta, si están escuchando bien el audio, pues si por favor pueden ponerlo en la parte de preguntas, si hay alguna duda o algún problema con el audio, por favor me lo pueden mencionar ahí. Bueno, regresemos a la historia. Entonces, en esta época, pues regresando a la época ahora actual, nos damos cuenta de que pues este no es el caso, donde nosotros realmente ya la comida pues es abundante, tenemos acceso a la misma, pero simpáticamente nuestro cerebro sigue todavía en su proceso de ahorro fuerte de calorías. Y es por esto que como el cerebro es un órgano tan inteligente, no nos debería sorprender que si cuando estamos hablando y nos preguntan el famoso el speech del elevador o esa conversación del elevador que entran dos personas en un elevador y miran su pin rotario y les dicen, usted es rotario. ¿Qué es ser rotario? ¿O por qué debería ser miembro de su club rotario? Bueno, pues tenemos 2 minutos para poder tener la atención. Mi preocupación sería de que la persona que están ustedes hablando tenga básicamente este tipo de mirada, donde ustedes están dándole los datos de 100 años, 90 años de temas como, por ejemplo, la polio, que a un joven posiblemente jamás tuvo un contacto con alguien que tuvo esta enfermedad, o para ellos son un tema de una enfermedad que es una parte muy lejano de la Tierra. Entonces se desconectan. ¿Por qué? Pero no quiero que lo malinterpreten, porque ahora que ustedes platiquen con otra persona, quiero que se fijen en el momento que esa persona se desconecta. Algunos indicadores que podemos ver sobre cuando las personas realmente se desconectan es cuando están viendo el reloj, o que de repente están viendo el celular, o como la mirada de esta persona que miran en la fotografía, está pensando posiblemente es que tengo una reunión, o que tengo un reporte que entregar, o será que ya va a terminar para que me pueda bajar del elevador. La verdad es que tenemos unos retos muy fuertes de mantener la atención de las personas. Y eso se logra a través de las historias. Así que, ¿por qué son tan importantes las historias? Bueno, veamos por qué es que estas historias son relevantes para nosotros. Bueno, el primero es porque realmente nos entretienen. Yo no sé qué tantos de ustedes, dependerá un poquito de la edad que tengan, se acordarán de esta película. Spaceballs era la parte de sátira que tenían de Star Wars, de la Guerra de las Galaxias. Bueno, pues una de las partes más importantes que poseemos por la cual contamos historias es porque nos entretienen. Y aunque no aprendamos, a veces hemos visto muchas películas que son simpáticas o nos han contado historias que son simpáticas, que a lo mejor no aprendemos nada, pero es parte de mantenernos nuestra atención y enfocarnos a algo que sea entretenido. El segundo es que también son memorables. Y aquí es donde quiero empezar a hablar de una metodología que es muy importante, y es que consideren su cerebro como una computadora que tiene un disco duro finito. Este disco duro, pues al ser finito, tiene que decir que no todo lo que pasa en nuestra vida lo podemos grabar. Y entonces al no poder grabarlo, pues entonces significa que tenemos que buscar algún método para poder decidir qué grabar y qué no grabar. Y eso se logra a través de una válvula muy importante, que es las emociones. ¿Cómo significa esto? El cerebro dice, ok, acaba de pasar, o me acaban de contar una historia, o me acaban de decir por qué es importante ser rotario. ¿Debo de grabarlo o no? Y la respuesta la da nuestro propio cuerpo. Si me generó una emoción, esa parte es la que decide si es importante porque generó una reacción en mi cuerpo. Y esa reacción es la que Dios decide si lo grabo o no. Por eso es que a veces nosotros, si hay damas en la audiencia, se dan cuenta que nosotros a veces los caballeros estamos viendo la televisión y literalmente parece que estuviéramos en un modelo de coma, que nos hablan y estamos totalmente desconectados. Bueno, aunque no lo crean, es parte de nuestra defensa del cerebro de los hombres. Y esto, pues, las emociones son un factor muy importante que vamos a ver a continuación. Así que el otro punto importante también, y esto es algo que me parece impresionante, pero es bonito, es que nos generan una construcción de relaciones. Nos encanta compartir historias. Y voy a poner el ejemplo de aquí de Game of Thrones, como ustedes lo vieron. Todas las personas que eran fanáticas de esta serie, estuvimos pendientes de la final de la serie para que el día siguiente, el lunes después de esta final,
éramos las personas que estábamos, pero listas a las 8 de la mañana en la oficina para poder discutir el cierre. Bueno, tal vez ustedes me dirán, bueno, yo no he visto Game of Thrones, entonces calculo que tal vez por lo menos vieron la serie de pues, Luis Miguel. Luis Miguel yo sé que es un pecado, que somos culpables porque creemos que las damas fueron las que lo vieron, pero yo lo vi con mi esposa y la verdad es que fue simpaticísimo. Y era un tema de discusión latente dentro de todos, es que si Luisito Rey le iba a hacer algo más a Luis Miguel o no. Si no lo han visto, les recomiendo que la vean porque es una historia bien interesante. Pero nos gustaba compartir, nos gusta volvernos núcleos de ecosistemas, de comunidades para discutir de las basadas en las mismas historias. También nos encanta, y esto es algo que yo lo viví constantemente con mi esposa, y es que nos encanta revivir momentos de emociones pasadas. Esto nos hace recordar, por ejemplo, el día que nos enamoramos y vemos una película como la que es el Notebook o la libreta, creo que la versión en español, donde nosotros mismos decimos, ¡hala, qué lindo es ese momento donde ellos se conocieron y se enamoraron! Y en ese momento nuestro cerebro va a la parte histórica y recoge esa misma emoción en nuestra propia vida. Entonces tenemos esa búsqueda de recordar esas emociones importantes. Voy a poner un ejemplo de una emoción que no fue tan bonita, pero es una que yo les aseguro que ustedes que están ahorita escuchando pueden recordar inmediatamente. Yo a ustedes les puedo decir el día que las Torres Gemelas fueron atacadas, el 11 de septiembre, yo recuerdo perfectamente el momento donde vi, en qué televisión vi el segundo avión, hasta recuerdo que estaba vistiendo ese día. Entonces nos damos cuenta de que fue un momento tan emocional y tan traumático, si quieren verlo así, que nos recordamos hasta de detalles como la vestimenta. Nosotros queremos generar emociones, pues posiblemente más positivas que este recuerdo que acabamos de hablar, pero lo interesante es de que hoy por hoy todavía se recuerdan de él. Finalmente, pues bueno, las historias también podemos decir que son importantes porque pues era la forma más básica de comunicación. Si se recuerdan, todo el tema de comunicación escrita lleva poco tiempo de estar en la historia de la humanidad. Y la forma que posiblemente les enseñaban de una generación a otra cómo cazar mamuts eran con las pinturas que existían en las paredes, que al final eran historias que contaban para poder evidenciar lo importante que era el tener la transferencia de información a través de las historias. También, este es uno de los que más impacta en nuestra vida y que queremos desarrollar, y lo vamos a desarrollar con el próximo módulo, es cómo influir. Y aquí puse una expresión que me gusta mucho que dice, las personas no solo son datos gráficos o PowerPoints, son historias. Es más, yo creo que todos ustedes, los que tengan hijos, sabrán de que nosotros constantemente estamos diciéndole a nuestros hijos, es que en mi época, yo recuerdo cuando me tocó vivirlo. Constantemente estamos buscando usar las propias historias para poder enseñar lo que nosotros aprendimos previamente. Y finalmente regresamos al tema de las emociones. Cuando enseñamos las emociones, pues quieren vivir las personas esas emociones con nosotros. Así que le diría que lo que más he encontrado es que el contar historias relevantes, y aquí la palabra relevancia es crítica, es contar historias por contar historias, a veces lo pueden ver a uno como charlatán. Contar historias relevantes es entender lo que la audiencia lo mueve y sus emociones para poder hacer una entrega de información e influencia sobre la otra persona. Así que más que una ciencia, es un arte. Y para esto voy a entrar a un tema que es muy delicado para los rotarios, pero que es importante que discutamos en un webinar como este. Los retos más importantes para contar historias y el primero es el síndrome de yo. Y cuando digo eso, hablo del ego y hablo también del balance. Voy a poner un ejemplo que sonará y de nuevo, lo estoy haciendo con la zona, así que habrán países que tendrán algunas culturas diferentes a las de nosotros, pero yo no sé si a ustedes les ha pasado que llega una presentación, un alto ejecutivo de Rotary y empieza discutiendo un currículum posiblemente de 3 páginas, donde de los 30 minutos que tenía para dar la charla en una conferencia se toma 10 minutos solo para hablar del currículum de yo fui presidente, yo fui director de comité,
yo tuve el honor de liderar un proyecto, yo. A las personas no les interesa la historia de yo. Les interesa la historia del tú. La historia de qué me va a ayudar a mí, cómo va a cambiar mi vida, cómo va a mejorar mi situación, esta historia que voy a escuchar. Si no, quiero que ustedes imaginen esa iguana que les puse anteriormente con el cerebro reptiliano, que en el momento que empieza el yo, inmediatamente reptiliano desconecta el cerebro totalmente. Así que ahora cuando ustedes miren desconectada a una persona cuando estén hablándole, recuerden el reptiliano para que se acuerden de que hay que poner y dar información muy relevante, si no, ya lo perdimos. Así que voy a hacerles una encuesta ahorita, muy fácil, que quisiera que ustedes me digan, del 100% de todas estas, esta es la campaña de Gente en Acción que tenemos en Rotary, y les hago la pregunta, esta campaña de Gente en Acción, ¿para qué creen que es o el enfoque principal que tiene en Rotary? Vamos a empezar la encuesta y son 3 respuestas. Uno es para atraer y retener socios, que la mencionamos anteriormente, para gestionar donantes, que también la mencionamos, o hay otra meta. Y sería interesante que te decía, existe otra meta, me la pongan en las preguntas o en los comentarios del webinar para que lo podamos discutir en vivo y a todo color. Así que les pido, por favor, vamos a hacer 10 segundos más para poder entrar a discutir las respuestas que ustedes están teniendo. Para los que están contestando que hay otra meta sobre esta campaña, me encantaría que por favor ustedes en la parte de preguntas o de la parte de comentarios me hagan el favor de mandarme qué significa esas otras metas para incluirlas dentro del sistema. Les quiero contar también de que este webinar está siendo grabado y lo daremos acceso a las personas que no pudieron participar el día de hoy. Finalmente, mientras doy otros 10 segunditos más, toda la presentación está para que ustedes la puedan bajar directamente en la área de documentos de la aplicación del GoToWebinar. Así que ya pueden todos bajarla si desean, es un poquito pesada por las fotos. Ok, me menciona Juliana Corredor de que ella cree que una de las razones para poder hacer esta campaña es el reconocimiento que se necesita en la comunidad. Y la interesante de este comentario, vamos a parar aquí, el 50% considera de que la campaña de Gente en Acción está enfocada para atraer y retener socios. Un 28% creen que es para gestionar donantes y un 22% considera que es otra la meta. El reconocimiento de la comunidad, él menciona también María Luisa Aguilar, que es para transmitir emociones y contar historias. Muy bien. Carlos Galvez menciona que es para dar a conocer qué tipo de personas somos. Pero regresemos al punto original. Si queremos un reconocimiento de la comunidad, si queremos que tengamos y demos a conocer el tipo de personas, ¿para qué lo queremos hacer? Es un tema para que nosotros mismos alimentemos nuestro propio ego. Es un tema de que queremos contar historias para que las personas quieran ser socios, o queremos tener ese branding, que al final les voy a dar una expresión que por favor si la van a usar solo denme en el crédito, que dice una emoción sin acción es una inversión sin retorno. Así que el tema de la campaña de Gente en Acción debe de tener una finalidad que aunque la tropicalicemos todos, tenemos que tener claro qué tipo de fotografía queremos y este mensaje hacia qué audiencia queremos que sea. Finalmente me dan, Andrés Patiño dice la campaña es apropiada para la marca de Rotary, que nosotros somos la principal marca de Rotary. Y Guillermo Gamboa menciona finalmente que menciona qué es lo que hacemos. Entonces, se dan cuenta que esta es una campaña que está diseñada para contar historias. O sea, ¿cuál es la historia de estas personas que están hablando, promoviendo la paz? ¿Por qué dicen que promover la paz es importante? El tema aquí es que si nosotros tenemos esta campaña, tenemos que tener la parte de emocional de explicar la historia. Por ejemplo, voy a poner el caso que más me gusta de estas fotografías es el caso en medio. El caso de Salvamos Vidas. Bueno, esta persona le estamos salvando la vida al niño. ¿Cuál es la historia que está atrás de ese niño? Es un niño que estaba enfermo, que nosotros como rotarios le ayudamos. Ahí es donde creo que nosotros, yo diría que la campaña de Gente en Acción no es una historia. Es la invitación para que un rotario pueda contar la historia con estas fotografías. Así que deberíamos de aprovecharla y deberíamos de explotarla y los invito a que todos ustedes a través de Brand Central se metan en rotary.org y hagan sus propios artes.
pero la petición que les hago es, cuando ustedes la coloquen en algún momento en su página web o la manden en sus redes sociales, utilicen la parte de que les voy a enseñar en el módulo 2 de la estructura de historias relevantes para que cuando manden la foto tenga la emoción para que sea relevante. Así que sigamos ahora viendo cuáles son las siguientes partes de los retos. Esta es una que le diría yo que es muy común en nuestro mundo rotario. Utilizar palabras técnicas, complicadas y especialmente acrónimos. Y aquí les puse un ejemplo muy fácil. Hablemos de la telemática que realizará el PDG Carlos Pérez y el CR Luis López al estudiar el FR. Bueno, para todos los que no están acostumbrados a todos estos acrónimos hablemos que la telemática de realizar el Past District Governor, el gobernador pasado Carlos Pérez y el compañero rotario Luis López para estudiar la Fundación Rotaria. Eso lo entendemos nosotros y tal vez muchos de ustedes no lo agarraron a la primera. Así que tenemos que tener mucho cuidado cuando estamos hablando con este tipo de acrónimos con nuestras audiencias que posiblemente no son rotarias. Un PDG, un CR, un PP, un Past President, todos estos acrónimos, mucho cuidado. Porque si lo meten en su historia, posiblemente se confunde más de lo que nosotros podemos ayudar. Finalmente, pues tenemos también que utilizar, y este es el reto más grande, le diría yo, para las películas. Cuando nosotros podemos hablar de películas, tenemos el reto de que si no me identifico con el personaje en los primeros 5 minutos, reptiliano, desconecta el cerebro, y la verdad es que muchas personas hasta se salen de los cines si no tienen ese apego. O sea, si hay una persona que, por ejemplo, voy a utilizar el de las películas de Taken, que es el de la persona que le secuestran a su hija. En los primeros 5 o 10 minutos de la película, ya secuestraron a la niña y ya nosotros nos sentimos identificados con el papá que tiene que ir a rescatar a esa niña. Entonces, los capturan rápido a través de una emoción fuerte para crear ese vínculo emocional con el personaje, ya que si no, el reptiliano desconectará fácilmente nuestro cerebro. Así que vamos a utilizar este ejercicio. Acabamos ahorita el 23 de octubre a celebrar el Día de la Polio. Así que les voy a pasar un siguiente sondeo. Que quiero, y este va a ser, por favor, sean sinceros, porque me parece interesantísimo la pregunta que dice, ¿quiénes de ustedes realmente conocen a alguien que padeció la enfermedad de la polio en tu país? Así que tendremos también unos cuantos segundos para poder contestar esto. Entonces, si alguien conoce, ok, vamos por 72, 73%, dicen que sí han conseguido, que conocen a alguien. Andrés Gómez Ocampo dice que ya conoció 2 personas. Perfecto. Ok, vamos a dar unos 5 segundos más. 80% de ustedes han votado. Quiero agradecerles porque son más de 60 personas las que están ahorita escuchándonos en este webinar. Perfecto, cerrémoslo ahí. 76 personas sí conocen a alguien de la polio. Ahora, el tema aquí es si nosotros, y les digo porque acabo de tener una conversación muy interesante con varios de los clubes Rotarax, y me pareció interesante de que para ellos polio no es relevante. Y les voy a decir por qué. Porque la mayoría de ellos, ese 24% de los que estamos actualmente en el webinar, no conoce a nadie. No conoce ni siquiera fotografías de alguien que haya tenido polio en su país. En nuestros países, en la época de los 80 y 90, fueron los últimos casos que tuvimos de polio. Entonces, para alguien que haya nacido posiblemente en el año 2000, que tiene 19 años actualmente, para él no fue relevante la polio, no lo es. Entonces, en la campaña de polio, si no le damos un factor de relevancia, puede caer en oídos sordos en nuestros países. Así que esta campaña que estamos nosotros luchando, que de posicionar, porque es uno de los proyectos estrella de Rotary, tenemos que volverlo más relevante para nuestras audiencias. Por eso es que es importante que la campaña de polio, como la que estamos viendo con la de Gente de Acción, le demos el contexto a las personas. Enseñémosle los campos de pulmones artificiales donde estaban los niños ahí colocados por su resto de su vida, los niños que perdieron toda habilidad. Porque si no lo hacemos relevante para lo que podría ser nuestra audiencia, la verdad es que la polio podemos atacarla, vamos a vencerla, yo sé que sí, pero tenemos que volverla también una estrella para capturar potenciales socios y donantes. Pero de nuevo, si para un donante que quiere aportar en esa última centímetros, porque no son ni mías, para poder terminar la polio,
La verdad es que tenemos que enseñarle el contexto de por qué si esa persona, si esa enfermedad llega a regresar, en qué nos ayudará o cómo nos afectará. Simpáticamente, pues lo que podemos hacer es siempre darle un contexto de la familia, donde podemos hacer mención de que, bueno, qué porcentaje de los niños hace 50 años tenían esta enfermedad y esa probabilidad de que uno de nuestros hijos pudiera tenerla y cuál sería la calidad de vida. De nuevo, la fotografía debe de ir acompañado de una historia. Sigue siendo muy relevante, así como nos lo están mencionando varias personas, pero tenemos que darle el contexto para que sea relevante para nuestras audiencias. Así que hablemos un poquito de emociones. Y aquí sí quiero entrar a un tema porque es que entramos al modelo de emociones con Rotary. Y es que las emociones no solo se trata de convencer, se trata de conmover. Escuchen esta expresión. No es de convencer a alguien, es de conmoverlo para generar una emoción que grabe esa emoción y tu mensaje sea relevante para él. Te mueve los días. O sea, básicamente te mueves por unos días, pero te conmueves para toda la vida. Ese pegamento de la imagen o de la emoción es la que nos va a hacer la diferencia. Así que les tengo aquí un reto muy interesante. Este es lo que llamamos nosotros un mapa de emociones. Existen marcas que son de un mensaje muy positivo, que su contexto, su producto, sus servicios son positivos, como por ejemplo en este caso Rotary. Una marca que tiene un producto posiblemente no tan positivo o negativo es, por ejemplo, los servicios funerarios, que obviamente su producto es amarrado a un contexto negativo. Y no estoy diciendo que sea un producto bueno o malo, simplemente la emoción que genera el producto o la marca. Entonces, Rotary es positivo, pero nosotros podemos contar historias con un contexto negativo o con un contexto positivo. Y voy a poner varios ejercicios de estos porque en una reunión que tuvimos en nuestro distrito, un arzobispo llegó y nos dio una lección de vida que dice, dejen ustedes de estar contando historias de miseria, porque si no las personas que quieren ayudar se lo van a creer. Entonces, este es un ejemplo de contar con una marca positiva una historia negativa. Pobrecitos, miren a los niños que se están muriendo de hambre. Este tipo de mensajes lo que hacen es que te mueven en un cuadrante de una marca que es positiva a pensar y la tristeza es poderosa, pero es más poderosa la esperanza. El ejemplo de esto, y voy a hacer un sondeo. Esta fue una campaña que nosotros utilizamos para una feria de proyectos, donde lo que queríamos era pues evidenciar la cara de los niños que íbamos a ayudar con este proyecto, y todo el mensaje era, ¿te gustaría salvar mi vida? Entonces, les hago la siguiente encuesta. ¿Qué emoción creen ustedes que queríamos apegar a las personas que miraban esto? ¿Era lástima? ¿Era esperanza? ¿Era alegría? ¿Era frustración? ¿Era conmoción? ¿Cuál de estas creen ustedes que es la emoción que queríamos hacer? Y después les voy a contar un poquito cuál fue el resultado de esta pequeña campaña que hicimos en una feria de proyectos. Ya tenemos 24, 30% que ha votado. Vamos a ver un poco más. Ok, aquí para mientras que están dando, me mandaron un mensaje interesante que dice, María Luisa Aguilar, es importante que también tengamos claros los números, porque no es lo mismo decir 1,000 personas que quedan infectadas diariamente en 1985 que decir que 400,000 podrían ser. Definitivamente, María Luisa, pero te digo una cosa, una de las cosas que me ha pasado a mí es que a veces los números para las personas, cuando hablamos de números muy grandes, se van de contexto. O sea, para alguien que dice 400,000 personas o decir 1,000 personas, para las personas en su mayoría, realmente no saben cómo diferenciar su cerebro la diferencia. Entonces es más importante tratar de hablar de algo tal vez con números más bajos, pero más enfocados, como decir, si les voy a dar un número que no es correcto, pero si en el año de 1960 uno de cada 100 personas iba a tener un niño con polio, podríamos decirle, bueno, tú tienes la probabilidad que por lo menos en tu grupo familiar un niño de estos iba a tener polio. Entonces lo vuelve relevante para la persona. La respuesta que me mencionaron aquí de la encuesta era que 71% era esperanza, 16% lástima y 8% conmoción. Este es el problema con campañas como esta. 16% de ustedes creen que es lástima, pero la lástima no necesariamente generaba una reacción. La verdad es de que nuestra campaña
que fue una hecha para un proyecto, para una feria de proyectos, no tuvo un mayor impacto. Porque aunque queríamos vender la esperanza, que lo mencionó el 71% de ustedes, la verdad es que la esperanza no hay un llamado si no genera una emoción hacia la audiencia. ¿Por qué fallamos en esto? Porque las personas que venían para esta feria de proyectos estaban buscando un proyecto que tuviera un impacto inmediato. Y hablar de poder salvar la vida, si no estoy claro de cómo le salvo la vida, cuál fue el proyecto que queríamos hacer, cuál era el enfoque que queríamos darlo, generó más un tema de frustración, aunque no lo crean, que lo que generó de resultados. Entonces tenemos que ser muy claros, a veces el mensaje es más simple de lo que creemos. De nuevo, en el módulo 2 veremos las herramientas para poder hacer esto, pero es un modelo ejemplo que utilizamos para poder evidenciar de que a veces tenemos que ser más claros en nuestro mensaje. Así que, en final, estamos hablando de que hay una metodología muy sencilla, que es para poder entender cómo dar un buen mensaje, una buena historia, tenemos que tomar en cuenta que hay 3 partes básicas y un hilo conductor. Lo primero, ¿qué estamos diciendo? ¿Qué estamos diciendo a nivel de nuestro club? ¿Qué estamos diciendo del movimiento rotario? ¿Qué estamos diciendo significa el contenido? Y ahí sí podemos utilizar un poco de datos si son relevantes para la audiencia. ¿Cómo lo dice? Y aquí es el medio, no solo estoy hablando de si es un medio escrito digital, sino es que hasta el tono. Siguientes, y este es uno de los más difíciles, el momento, cuando se dice. Y este es diría yo, que el reto más grande, porque dice que timing is everything, que dice todo lo que es el momento exacto a veces es más importante que los 2 puntos anteriores. Ahora, cuando hablamos de estos 3 medios, tenemos que tener considerado de que hay un contexto donde nosotros tenemos que enfocar de que no es lo mismo de que yo le esté hablando de un proyecto de ayudar a un grupo de ancianos cuando mi papá está el día de hoy en el intensivo de un hospital, a que cuando esté yo pues tranquilo en mi casa. Entonces tenemos que ver en dónde está el contexto de esta audiencia, tenemos que tomar en cuenta al comunicador y también a la audiencia. Entonces esto nos da una forma de poder ver las diferentes etapas de crear una historia. Así que el modelo que vamos a generar tiene que tener unas características de confianza. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero constantemente escucho a personas que yo los considero charlatanes. Son personas que llegan a contar muchas historias, pero no tienen ese clic, no tienen ese vínculo emocional conmigo. Y lo que me doy cuenta es porque no han generado ese modelo de confianza. Así que les voy a dar varios trucos de cómo generar confianza con sus historias. El número 1. Este es uno interesantísimo. No se debe de explicar, debe de inspirar. ¿Eso qué quiere decir? Si nosotros tenemos una historia que necesita que le demos 3 páginas para darle el contexto, es una historia que se va a volver, el reptiliano va a estar muy activo desconectando los cerebros de todas nuestras audiencias. Pero si en el momento rápido inspiramos, vamos a poder crear ese vínculo que va a obligar a que las personas nos pongan atención. La motivación, idealmente, debe de ser siempre positiva. El siguiente truco, no es simpática, es empática. La empatía es un antídoto contra la confusión y el prejuicio. Entonces, cuando contamos una historia, por ejemplo, de una comunidad que queremos ayudar, ¿será que nosotros hablamos de la comunidad como a pobres o necesitan ayuda? ¿O lo miramos como estas personas están viviendo en un contexto difícil y nosotros creemos que podemos ayudarlos para salir de ahí? Su audiencia lo que va a hacer es, yo también he estado en momentos difíciles, me puedo tener un momento empático, me puedo poner en los zapatos de la otra persona y decir, sí, ellos necesitan mi ayuda, genera una emoción, me trae un recuerdo de la emoción que viví yo cuando estuve en mi época difícil y así es como creamos vínculos emocionales. El siguiente es, pues, decir la verdad, idealmente, pero no necesariamente todas las historias tienen que ser verdad, pero sí todas tienen que ser sinceras. O sea, el ejemplo de esto son las películas. La mayoría son las películas que dicen basados en hechos reales, son las que podemos considerar que de veras son verdaderas. Pero, sin embargo, estas películas que son sinceras, que son congruentes, que son coherentes y que presentamos una autenticidad de lo que queremos hacer, generan ese vínculo emocional que se vuelven más relevantes para nosotros.
Así que vamos a platicar un poquito de lo que vamos a ver en el módulo 2 y les voy a tener una tarea. Porque la idea de esto es que no nos quedemos simplemente pues esperando a ver qué vamos a hacer. Yo les voy a enseñar el formato de cómo crear historias relevantes que vamos a ver en el siguiente módulo y les voy a poner una tarea para que ustedes empiecen a practicarlo antes de conocerlo. Esta es una metodología que se llama StoryBrand. Es de un señor apellido Miller, que pueden buscar con el libro. Y tiene básicamente estas 7 partes. 8 en total con la final. Que dice, bueno, esta es tiene que tener una historia, tiene que tener un personaje, que es el héroe de la historia, el héroe de la película, que tiene un problema. El problema puede ser bueno, malo, puede ser interno, puede ser externo, puede ser filosófico. Vamos a entender toda esta metodología en el próximo módulo. Que conoce a un guía que demuestra empatía y autoridad. Este guía, si le da un plan, este plan, pues obviamente la gente confía en alguien que sabe lo que está haciendo, por eso es que se le da un plan, pero no sirve absolutamente de nada si no le lanza a que este héroe tome acción y que haga algo. Ese algo pues va a generar 2 productos finales, que puede ser que haga un triunfo o puede ser que evite el fracaso. Entonces, al final de la historia podemos hablar de que el personaje principal estaba de una forma donde era, por ejemplo, una persona que tenía muchos problemas, tenía muchos retos. ¿Y cómo terminó después de la historia? Pues una persona con mucha confianza, puede ser una persona con muchos intereses. Para poder volver esto más relevante, vamos a dedicarle todo el módulo 2 a entender esta metodología. Pero la interesante es que quiero que lo practiquen de una vez con la historia, probablemente una de las historias más conmovedoras que he tenido sobre una rotaria. Susana es del Club Rotario de Vista Hermosa y nos contó su historia de cómo ella desde niña en los clubes rotarios tuvieron un impacto. Pueden copiar el vínculo, si no simplemente ir a YouTube y poner Storytelling Rotary. Ahí va a estar el video, es un video de 5 minutitos, no es muy largo. Y quiero que por favor ustedes utilicen este formato que les estoy mandando en la presentación para poder plasmar quién era el personaje principal, quién eran los que fueron las guías, quiénes fueron los planes, qué fue lo que le hicieron a Susan el movimiento rotario, para que así en el próximo módulo podamos compartir esas experiencias de cuáles son el flujo que debería tener un proceso. Y aquí es donde quiero que de una vez les voy a dar un truco que vamos a ver, que es el personaje, el héroe, nunca puedes ser tú. No es el rotario. El rotario es el guía, es la persona que va a darle una acción. Jamás podemos contar historias del yo. Entonces tenemos que buscar esos personajes que son los que son más relevantes y a través de estas historias y de esta metodología poder ser más relevantes para poder atraer a nuestros socios, para retenerlos y para que finalmente poder volver Rotary una historia relevante que cambie el mundo. Así que estamos terminando a tiempo. Les agradezco a todos. Si van a recibir una encuesta al terminar este módulo, donde también va el vínculo para el video. El próximo módulo será en un par de semanas. Ya estarán recibiendo ustedes las invitaciones del caso. Agradecerles a todos los que participaron. Hoy tenemos 66 personas conectadas en paralelo de todo el distrito, desde México hasta Venezuela, Colombia, Centroamérica, República Dominicana, hasta Belice próximamente. Así que quiero agradecerles a todos su tiempo. Quiero mencionarles de que la metodología es una metodología que está diseñada para que ustedes puedan incrementar las ventas en sus empresas. Así que esta herramienta de storytelling no solo será diseñada para poder pues ser más relevantes en los rotarios, sino que realmente servirá para que ustedes puedan también mejorar sus ventas. Así que será un modelo muy interesante para poder ver en las próximas semanas. Muchísimas gracias a todo el equipo de imagen pública de la zona 25A por darme la oportunidad y agradecerles a todos por ustedes estar conmigo el día de hoy. Los espero en la próxima. Y muchísimas gracias y que sigan siendo historias relevantes en Rotary y ustedes pues sean esos guías de todas estas personas que queremos ser relevantes. Que tengan una excelente noche y los espero en la próxima. Que disfruten.